Buenos días, mis amigos, mis hermanos. Les agradezco porque puedan tener la disposición de escuchar este mensaje. Yo le pido a Dios porque sus vidas sean fructíferas en el Espíritu. Hermanitos, vamos a continuar con la serie de Primera de Pedro. Hoy nos toca meditar en el capítulo 1, versículo 23. Este es un versículo maravilloso que encierra todo el secreto de la transformación de la vida de unas personas. Eso es algo sobrenatural. Vamos a ver qué dice acá. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aquí vemos que la palabra de Dios, mis amigos y mis hermanos, es el único medio legal que Dios ha dejado para poder volver a nacer. Jesucristo dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Sí, entonces definitivamente que la vida cristiana no consiste en ir a un lugar, congregarte en un lugar, sino en nacer de nuevo, es renacer, volver a nacer, ¿verdad? Me acuerdo que esta sugerencia de Dios se le hizo a Nicodemo. Nicodemo no entendió. Él pensó que Dios estaba hablando de la reencarnación, pero no. Vamos a analizar hoy por qué tenemos que renacer. Porque para poder volver a nacer tienes que morir. Esta es una resurrección espiritual. ¿Sí? Tienes que volver a morir. Y el medio que Dios utiliza es la palabra. Porque la palabra es incorruptible y la palabra vive y permanece para siempre. Cuando esta palabra empieza a entrar a tu corazón, empieza a mostrarte una cantidad de problemas internos y desórdenes internos que tenemos. Y eso nos lleva a pensar que necesitamos una reestructuración y una renovación interna. Porque de otra manera, nadie va a entrar al reino de los cielos. Nadie va a poder ser santo y nadie va a poder tener fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, esta orientación que Dios nos hace en Romanos es para gente que ha nacido de nuevo. Porque la palabra de Dios, para que pueda producirse la fe, tú tienes primero que nacer de nuevo. Pero al final de cuentas, para que tú puedas nacer de nuevo, tú tienes que empezar a oír la fe, la palabra de Dios, para que la palabra de Dios pueda empezar a generar en ti las condiciones tanto emocionales como voluntarias. Tu cognición empieza a llegar a un punto donde necesita volver a nacer. Es necesario que antes de que pueda experimentar este evento sobrenatural, es necesario que tú conozcas en qué condiciones está tu interior. Es necesario que tú conozcas en qué momento tú necesitas un cambio radical en el interior de tu vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque generalmente no estamos contentos con nada, no estamos conformes con nada. Nos casamos, desconfiamos de la esposa, ya no la queremos, compramos un coche y tampoco estamos contentos, tenemos a nuestros hijos y también tenemos problemas con ellos, estamos trabajando y no estamos conformes con lo que ganamos, no estamos conformes con lo que hacemos. Total, que es una quejadera eterna, la queja, la murmuración, ¿verdad? Y el desacuerdo están desde todos los momentos de nuestra vida. Entonces, nosotros tenemos un problema. La Biblia dice que tenemos un corazón y un alma corrompida. Están totalmente descompuestas, estamos infectados hasta el
tuétano de nuestro ser. No hay nada bueno en nosotros, no hay nada, somos solo una llaga, ¿verdad? Espiritual. Entonces es necesario hacer esto. Miren, aquí les voy a mostrar algunos versículos para que vean. Primera de Pedro 1:3. Dice lo siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Sí? Aquí tenemos realmente que tenemos que renacer. O sea, aquí está hablándole a una iglesia, ¿verdad? Estamos hablando de el libro de Pedro dice que tenemos que renacer, tenemos que nacer de nuevo. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos, nunca va a poder entrar, ¿verdad? Y aquí tenemos otro pasaje, Primera de Juan. ¿Por qué es importante nacer de nuevo? Porque si naces de nuevo, vamos a tener la oportunidad de tener al Espíritu. Dice, todo aquel que es nacido de Dios, dice, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Entonces, un creyente que ha muerto, automáticamente su espíritu es revivido por el Espíritu Santo que recibe. El Espíritu Santo, así como Cristo fue levantado de los muertos por la acción del poder del Espíritu Santo, nuestro espíritu ahorita en este momento, en el momento de la justificación y la redención, nuestro espíritu es levantado también por el poder del Espíritu Santo. Entonces tenemos un espíritu nuevo, pero tenemos una mente vieja y tenemos un alma vieja, ¿me entienden? Por eso el Señor decía que no se pueden poner vino nuevo en odres viejos porque se revienta. Entonces, necesariamente la palabra tiene que transformar la forma de pensar y el corazón. Y el Espíritu Santo trabajando de dentro hacia afuera y la palabra trabajando de afuera hacia adentro. Esa es la combinación perfecta. No puede faltar ni una ni otra, ¿verdad? Vean lo que dice, por ejemplo, aquí en 1 Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Esto significa que cuando una persona es transformada y es nacida de nuevo, cuando es resurrecta y es renacido su espíritu, esta persona al empezar a recibir la palabra de Dios es una persona que ya no va a poder practicar el pecado. Eso no quiere decir que pueda caer, sí puede caer, pero ya son esporádicas porque ya la naturaleza del hombre ya es otra, ¿verdad? Es como que le digas a un pescado y lo quieras sacar de su medio ambiente y lo quieras meter a la atmósfera, se va a ahogar. ¿Por qué? Porque no está diseñado para vivir en el exterior del agua, ¿verdad? O que le digas a un ser humano y lo quieras meter al agua para que viva en el agua y se va a ahogar. Lo mismo pasa. Nosotros nacemos con un espíritu muerto, ¿verdad? Que es incompatible para el reino de Dios y tenemos una mente afín y un corazón afín a la maldad de este mundo. Así que este es como el agua, de cuenta que el mundo es el agua, ¿verdad? Y nosotros vivimos en el agua. Esa es la condición natural en la que todos los seres humanos vienen. Para que yo pueda salir, yo tengo que transformarme, por eso tengo yo que morir, tengo que dejar de ser pez. Mi cuerpo de pez va a desaparecer y va a nacer con un cuerpo que tenga pulmones para que pueda respirar. Es lo mismo que pasa, para que una persona pecadora pueda salir de este mundo, de este reino, porque fue creado por la caída, él tomó la forma de este reino y se configuró todo su sistema espiritual, mental y sentimental en este mundo. Así que para que él pueda salir de aquí, él tiene que pasar por un milagro donde este cuerpo, esta naturaleza tiene que morir para que pueda nacer la naturaleza nueva. Por eso dice claramente que para que un fruto, una semilla pueda dar fruto, la semilla primero tiene que morir
y después tiene que dar el fruto. Lo mismo, es exactamente lo mismo. Cristo habló de esto, ¿verdad? Es importante que el espíritu de nosotros pueda morir para que pueda volver a nacer. Entonces, una vez que estamos así, ya no podemos. Por eso cuando vemos gente dentro de la iglesia que no pueden cambiar su vida, entonces definitivamente que no son regenerados, ¿verdad? La mente la palabra puede transformar el pensamiento y puede hacer que una persona pueda tener una vida un poquito más ética, ¿verdad? Pero al final de cuentas, las personas que no son regeneradas y llegan a quedarse en una iglesia y llegan a tener un ministerio, son personas que son cizaña, que el diablo metió y que van a crear caos dentro de las congregaciones. Así que tenemos acá otro versículo. Juan 6:63 dice así: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, el espíritu de la palabra de Dios es espiritual, ¿verdad? Porque la palabra Dios la inspiró, como también inspiró nuestro espíritu. La misma palabra soplar en el hebreo, cuando sopló aliento de vida al hombre y el hombre tuvo vida, ¿verdad? Lo mismo cuando la escritura estuvo lista, Dios sopló aliento de vida. Entonces la palabra es espíritu y vida. Entonces cuando una persona recibe la palabra y la toma con la seriedad, con el cariño, con el respeto, con el honor, con la honra necesaria, entonces esa palabra va a ser todo lo que jamás se imaginó por alguien. Entonces por eso dice acá que el espíritu es el que da vida, es el que da vida a un cuerpo, a un espíritu. Un espíritu muerto vuelve a vivir, ¿verdad? Y aquí tenemos Primera de Juan 5:18, a ver, aquí estamos acá. Hebreos 4:12 dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva es porque tiene espíritu, y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que yo nunca voy a poder entender mi interior. Yo nunca voy a poder entender lo mal que estoy, y nunca voy a entender cuál es mi condición jurídica delante de Dios, porque si no tengo la palabra que me ilumina, por eso dice que la palabra es lámpara para mis pies, ¿verdad? Es lumbrera para mi camino, porque la palabra entra, me ilumina el cuchitril que tengo adentro y la basura y el desorden que tengo, y eso va a hacer que yo esté dispuesto a componerlo. Y ahí es donde empieza el caminar del hombre hacia la transformación. Este es el punto. Y aquí tenemos en Santiago 1:18, dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Sí? Entonces, tenemos otro punto. La Biblia dice que tenemos que morir. Si tu espíritu, mi hermano, mi amigo, no muere, tú nunca vas a renacer, tú nunca vas a nacer de nuevo. Vean lo que dice Romanos 6, del 3 en adelante, dice así: Romanos dice así: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Quiero que sepan, mucha gente confunde este bautizo con el bautizo en agua. Nada que ver. Cuando él bautiza en agua, lo dice claramente, bautizo en agua. Cuando dice bautizo en Cristo, quiere decir que Cristo te va a envolver. La palabra bautizo significa impregnar algo, es la palabra baptizo.
que significa que tú vas a ser impregnado o vas a ser teñido con algún colorante. Así se le hacía a las telas en aquel entonces. Cuando remojas una tela para darle color, la estás bautizando con el color. Cuando tú remojas un alma en Cristo, ¿verdad? Entonces vas a transformar esa alma en algo parecido a la naturaleza que está imprimiéndole. Entonces, en este caso, nosotros nacemos en Cristo, somos bautizados en Cristo y este es el famoso bautizo del Espíritu Santo, bautizo del Espíritu Santo. Cada vez que vean mis hermanos bautizo en Cristo, es el bautizo en el Espíritu Santo. No se confundan con el bautizo en agua. El bautizo en agua no regenera, el bautizo en el Espíritu Santo sí regenera. Dice acá, el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Bueno, en este caso dice que por el bautismo somos sepultados, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautizo. Este bautizo es el bautizo en Cristo porque hay un contexto que te está trayendo el tema. Aquí estamos hablando del bautizo del Espíritu Santo. En ningún momento dice agua, ni tampoco aquí dice Espíritu, pero estamos viendo que este bautizo se refiere al bautizo en Cristo. A fin de que como Cristo resucitó, de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así que como Cristo murió y volvió a vivir, entonces nuestro espíritu tiene que morir y tiene que volver a vivir. Esta es la primera fase de la salvación. En esta fase Dios nos salva de la culpa del pecado. Todos los cargos jurídicos se le traspuso y se le transfirieron a Jesús, y Jesús pagó la sentencia que a mí me corresponde. ¿Me entienden? Entonces, el Señor, para garantizar, ¿verdad?, una conducta realmente aprobada hasta el final, nos dio de su espíritu para restaurar ese espíritu que fue caído. Cuando Adán y Eva pecan, ¿verdad?, ellos caen. Cuando comen ese fruto, ¿verdad?, sus cuerpos, su naturaleza espiritual fue transformada. Por eso ellos tuvieron que ser corridos del Edén, porque su naturaleza ya no era afín al Edén. Entonces los corrieron del Edén. Ahora ellos son carnales y viven en un mundo contaminado, en un mundo lleno de pecado, un mundo, toda la creación se llenó de corrupción. Y ese es el mundo donde este cuerpo, esta naturaleza espiritual que tenemos, se va a mover. Entonces, cuando venga la glorificación, ahí Cristo nos va a salvar de la presencia del pecado. Miren, cuando somos regenerados, cuando nacemos de nuevo, Cristo nos salva del cargo jurídico del pecado. Cuando estamos siendo santificados, Dios nos va salvando del poder del pecado. Y cuando somos glorificados, Dios nos salva de la presencia del pecado. Entonces, cuando seamos glorificados, este cuerpo que tenemos tiene que morir. Es lo que dice Romanos 15, cuando habla de la resurrección del cuerpo. Este cuerpo tiene que morir. Se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Entonces, tanto el espíritu como el cuerpo tienen que morir y tienen que levantarse. El alma, o sea, el espíritu y la mente, ¿sí? O sea, la mente y el corazón, que es lo que es el alma de la persona, o lo que es el alma, eso se va a transformar por el poder de la palabra, ¿sí? Dice acá, pasamos al versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo. Bueno, esto fue lo que vimos ahorita. Y ahorita vamos a ver acá, pasamos al versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él
en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. Así que si tú mueres en Cristo, te vas a levantar. Si tu espíritu, si tú permites que Dios mate a tu espíritu, porque el espíritu lo va a matar Dios cuando entra, va a matar ese espíritu y lo va a transformar. No tanto que muera, sino va a ser transformado. En esa transformación, el espíritu que tenemos desaparece, ¿verdad? En la transformación, y porque la extinción no existe, solamente existe la transformación. La energía no se destruye, la energía se transforma. Este es un legado científico. La energía se transforma. Así que, versículo 6, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, ¿qué hace Dios? Destruye la causa donde emana la maldad, y entonces el hombre tiene un espíritu nuevo. Ahorita lo que hace falta nada más es que su mente y su alma sean transformados a través de la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener un alma, una mente nueva, una cosmovisión nueva y un corazón nuevo. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque el que ha muerto literalmente, el hombre que espiritualmente ha muerto, ha sido justificado del pecado. ¿Sí? Versículos 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Así que, mis hermanos, piénselo, y la única manera que esto se puede hacer es a través de la transformación de nuestra manera de pensar y de nuestro corazón, ¿verdad? En el Antiguo Testamento no había este fenómeno que se da ahorita, de un cambio de naturaleza, sino solamente la palabra tenía el poder para transformar la mente y el corazón de las personas, ¿verdad? Por eso ellos tenían que ofrecer un sacrificio, cada vez que fallaban tenían que traer un nuevo sacrificio, pero ellos, de esa forma ellos no podían entrar al cielo, porque no eran perfeccionados. Ellos iban al lugar de tormento, que es el Hades, donde estaba el paraíso de Abraham, ¿verdad? Pero ahorita nosotros los cristianos, que Cristo con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Así que ahorita en Cristo lo que tenemos que hacer es pegarnos a la palabra, escuchar la palabra, oír la palabra, porque la fe viene por el oír, mis hermanos. Por favor, olvídense de que nosotros podemos leer en nuestra casa. Eso no está diciendo. La promesa no dice que tu fe viene por leer. La promesa dice que tu fe tiene por el oír la palabra. Así que Dios te manda a congregarte, porque este es un detalle que te dice, tienes que congregarte, porque si tú oyes la palabra, entonces, ¿por qué la congregación? Porque la congregación, ahí tú aprendes. Es el taller donde vas a ejercitar tu paciencia, donde vas a ejercitar tu amor, donde vas a poner la obra del amor, donde vas a apoyar a los hermanos, donde vas a ayudar a los hermanos, donde vas a saber perdonar cuando te ofendan. O sea, convertirse en una verdadera familia. La familia está junta, ¿verdad? La familia no está. Dios quiere formar de cada congregación una familia funcional, que estén juntos, que caminen juntos, para que Dios diga, para que crean que son mis discípulos. Así como mi Padre y yo somos uno, ustedes tienen que ser uno. Pero si no hay una naturaleza caída, no hay una naturaleza transformada, es muy difícil poder llegar a esa unidad. Por eso el diablo mete cizaña en las congregaciones, y hay mucho más cizaña que gente regenerada. Mis hermanos, piénselo, no por el hecho de ir a una congregación, ustedes ya están del otro lado. Tienen que ver que la palabra, que es la caña de medir, les mida. Dios los bendiga, mis hermanitos. Bye.